disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Luz Pacheco Serga, que es una suerte de Ernesto Blume con tacos y con cartera, una de las promotoras, todo hay que decirlo, del indulto exprés para Alberto Fujimori. Ha declarado ante un par de medios de comunicación. Sus declaraciones, además de mentirosas y o ignorantes, han sido sobre todo repugnantes y nauseabundas. Porque a mí me han generado indignación. No sé si la han escuchado, pero a mí me han parecido muy repulsivas. Vamos a escuchar primero lo que dijo ante Latina. Vamos, Fabricio, con el video. Voy a hablar mucho de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Efectivamente, mis condolencias para con ellos, pero fueron decenas de miles de familiares. O sea, yo pienso que el tema Fujimori, a mí me parece que ya hay que dejarlo. O sea, todo lo que pasó hace 30 años, señor, y yo, para mí, hay que mirar para adelante, hay que construir el Perú. Correcto, hay que dejar doctora. de odiar. Doctora, a partir... Yo lo que pienso es cuando indultaron a más de 2.000 terroristas, en la época del señor Toledo, más de 2.400, ¿quién salió a decir que tenía que cumplir toda la sentencia? Ninguno de esos familiares a los que les habían matado a su familia de la manera más cruel. Simplemente ya dejaron el tema y miraron para adelante. Yo no sé por qué hay un grupo de personas que quiere que eso viva para siempre, ¿no? O sea, así como hace 10 años o 15, cuando Toledo los liberó, los indultó, nadie dijo que se queden hasta el final, tienen que pagar todo, ¿no? Entonces me parece que ahorita esa tendría que ser la reacción de un país como el nuestro, ¿no? Que es democrático y que no se tiene otro tipo de sentimientos ante una persona que cometió un delito, que tiene 86 años, que ya, ¿no? O sea, yo creo que ya es suficiente. Si continuamos... que entra, que sale, eso no es ni humano, me parece. Bueno, no contenta con meter la pata hasta los corvejones, también dijo lo siguiente en radioprogramas del Perú. Son miles de víctimas. Entonces no me parece que los de Barrios Altos y La Cantuta tengan un privilegio sobre los demás. Todos tienen igual derecho a que les pidan perdón. ¿Usted cree que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta tienen privilegios sobre los demás? En el sentido de que tendríamos... ¿En qué sentido? De que a ellos se les menciona muchísimo en los medios en los medios de comunicación y no escucho lo mismo de los otros miles de familiares campesinos, anónimos. Se les menciona a ellos por el tema Fujimori, obviamente, ¿no? Porque por ese motivo fue condenado Fujimori. Hay víctimas a los cuales también se ha mencionado, doctora. Bien, sobre la mentiraza, es una mentiraza, esta del indulto a más de 2.000 terroristas y nadie le dijo nada y nadie le solicitó perdón y qué sé yo. Eso lo explicó ayer muy bien y muy clarito Rosa María Palacios en su programa Sin Guión. Fue el gobierno del propio Alberto Fujimori ante la presión de instancias supranacionales luego de los irregulares procesos con jueces sin rostro, delaciones forzadas en los procesos contra el terrorismo, que el sacerdote belga, Hubert Lancier, se acerca a Fujimori para proponerle una comisión de indultos, porque había demasiada gente inocente en las cárceles, en las prisiones, y Lancier lo sabía muy bien porque él trabajaba en cárceles. Entonces se creó la comisión de indultos, presidida por el sacerdote Hubert Lancier, de la que formó parte también el entonces defensor del pueblo,
Jorge Santisteban de Noriega. Esta comisión logró el indulto de muchísima gente inocente, no terroristas, gente inocente. Y el grupo más grande no fueron 2000 y pico durante el gobierno de Toledo. No, el grupo más grande salió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Un grupo más pequeño durante el gobierno de Paniagua, el breve gobierno de Paniagua. Y un grupo más reducido aún durante el gobierno de Toledo, que no llegaron ni a 90. Bueno, repasando, ¿qué cosa fue lo que dijo la señora Luz? Ya hasta su nombre parece un oxímoron, por Dios. Luz Pacheco. ¿Hay que dejar el tema Fujimori? Hay que dejar de odiar. Hay que mirar para adelante. Hay un grupo de personas que quieren que esto viva para siempre. Se debe olvidar lo que pasó hace más de 30 años. Y claro, lo que a mí me sonó más fuerte es lo que dice luego en RPP, ¿no? Cuando señala que las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos tienen privilegios sobre las demás. Y claro, y hay que pasar la página y hay que olvidar. Son sus muletillas recurrentes. Olvidar. ¿De verdad hay que olvidar? O sea, yo no sé de dónde ha salido esta señora, ¿no? De qué té de tías en Playa El Golf la han abducido y ha aparecido ahí como magistrada del Tribunal Constitucional, indultando a Fujimori. O sea, ¿cómo alguien así, pregunto, puede ser magistrada del Tribunal Constitucional? Vertiendo estas mentirazas en los medios de comunicación como si fuesen verdades de a puño y no son más que fake news. O sea, ¿en qué momento decidimos convertirnos en un país con autoridades que no son tales, sino que son miasmas salidas de las canteras del fujimorismo? O sea, ¿acaso no hemos aprendido nada? O sea, ¿de dónde viene tanta estulticia y tanta estupidez y tanto oscurantismo y tanta barbarie? O sea, hemos pasado de Sendero Luminoso, el MRTA, Fujimori y su grupo Colina, una sucesión de gobiernos corruptos para aterrizar en esto, para llegar a esta situación, para escuchar estas barbaridades proferidas por una persona que yo no sé si es ignorante o mentirosa o las dos cosas. No se descartan, no se contraponen en este caso, creo. Hay que olvidar. ¿De verdad vamos a soportar hasta el año 2026 a un gobierno de paja? Eso es lo que es el gobierno de Dina Boluarte, un gobierno de paja que no reconoce los crímenes cometidos, que no reconoce las ejecuciones extrajudiciales que están más que acreditadas. Y a una banda de pandilleros, ¿no?, que se hacen llamar congresistas y que son los que hoy por hoy deciden a quién ponen y a quién no, de acuerdo a sus intereses mercantilistas y mafiosos. Porque eso es lo que estamos viviendo en este segundo en el Perú.
O eso también hay que olvidar. O sea, la verdad que a estas alturas, ya uno empieza a preguntarse si el Perú es un país o es un mal chiste. ¿Qué cosas somos? Porque un país es un lugar donde la ley prevalece, donde el Estado de Derecho se impone, donde hay una democracia, donde hay equilibrio de poderes y donde la ignorancia ofende y la injusticia revela, ¿no? Revela con B larga. Y donde los derechos humanos no son cosa de caviares, ni de rojos, ni de terrucos. Es algo que nos concierne a todos. Porque los derechos humanos rigen en aquellos países que son más o menos civilizados. Y yo cada vez que escucho a personas como esta señora, yo digo, wow, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Y un país es un lugar, por cierto, donde la memoria es algo sumamente importante. Porque memoria es lo opuesto a olvido. La memoria es necesaria para rescatar nuestra historia común, ¿no? Y que sirve para informar a las nuevas generaciones y a las futuras que vendrán para informar sobre aquello que de otra manera se olvidaría. Para eso es importante la memoria. Y ese ejercicio de memoria que la señora Luz Pacheco no entiende, supone recordar las atrocidades perpetradas por criminales como Alberto Fujimori. Claro, para ella, si tuviese la maquinita de los Men in Black, resolvería el asunto de esa forma, ¿no? Y la memoria supone también recordar a los asesinados, a las víctimas del terrorismo y a los desaparecidos. ¿Para qué? Para que nunca más ocurra. Para eso es importante la memoria. Porque si pasamos página, como sugiere la señora Luz Pacheco, ¿no? La Men in Black, si olvidamos, si borramos de un plumazo las violaciones a los derechos humanos por las razones que fueran, nada, pero nada impedirá que la violencia se vuelva a repetir y que los grupos colina resuciten. Para eso es importante recordar, para eso es importante la memoria, señora Luz Pacheco. O sea, no se puede construir un futuro olvidando el pasado. Decir lo contrario, hay que ser bien fujimorista para decir lo contrario. Además de bastante ignorante y no ver más allá de las fronteras del Perú, donde han ocurrido atrocidades similares. Y una de las cosas que se procura en esos países, y aquí no tenemos que irnos hasta Alemania, ¿eh? O hasta los campos de concentración en Polonia. No, aquí nomás, al costado, en Argentina, en Chile. La memoria se cultiva, la memoria se construye, porque la memoria es importante.
decir que lo más importante ahora es el olvido es una gran cojudez. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el programa porque esto recién empieza. Pausa y volvemos. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Vamos a conversar ahora con Gisela Ortiz Perea. Ella ha sido ministra de Cultura, es una activista en derechos humanos, es administradora y, como saben muchos, su hermano fue asesinado por el grupo Colina. Gisela, bienvenida al programa. Muchas gracias, Pedro. El motivo son las declaraciones de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Luz Pacheco Zérga, quien ha tenido unas declaraciones desafortunadas, se me queda como muy poco en la boca. Ha declarado tanto en Latina Televisión como en RPP. En Latina ha dicho, a mi parecer, el tema Fujimori, ya déjenlo, ya pasaron 30 años, olvídense ya, no son las únicas víctimas, la de Barrios Altos y la Cantuta. Para mí hay que mirar para adelante, hay que construir el Perú. Yo no sé por qué hay un grupo de personas que quieren que eso viva para siempre. Me parece lo mejor mirar para adelante y no estar exigiendo que todo el mundo pida perdón. Eso es en resumen, ¿eh? Y en RPP, o sea, si ya había metido la pata hasta los corvejones, ahí ya la terminó de rematar, diciendo que las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos tienen privilegios sobre las demás. ¿Has escuchado tú las dos declaraciones de esta señora Gisela? No. Las he escuchado muy resumidas porque realmente son nauseabundas, ¿no? Sí, Hay algunos temas, algunas opiniones que a veces prefiero ya no escuchar por salud mental. Sin embargo, sí debo decir que no solamente son lamentables, viniendo de quien viene, una magistrada del Tribunal Constitucional, sino que son vergonzosas para cualquier abogado, mínimamente como parte de la formación profesional, de este compromiso con la propia formación, me imagino yo, es respetar derechos, respetar las leyes y los propios tratados internacionales, cosa que esta señora desconoce totalmente. Y digo que son vergonzosas porque duele escuchar que alguien se refiera a privilegios dentro de las víctimas. ¿Qué privilegios puede tener alguien que ya perdió a un ser querido, que ha perdido años de su vida buscando justicia y verdad frente a un Estado no solamente indolente, sino también totalmente ineficiente? Y ¿qué privilegios pueden haber cuando estamos hablando pues de personas desaparecidas? En el propio caso Cantuta tenemos 4 de nuestros familiares desaparecidos después de 31 años. Entonces no tenemos ningún privilegio. Ninguna de las sentencias de la Corte Suprema que han sido confirmadas aquí en nuestro país, y tenemos como 4, entre ellas la de Alberto Fujimori, se han pagado reparación civil, en ninguna. Entonces, no tenemos ningún tipo de privilegio y tampoco tenemos magistrados que nos defiendan. Entonces, a mí sí me parece grave porque estamos hablando de una magistrada pues, que está ahí en ese puesto
para defender la legalidad de las cosas. Y más allá de su preferencia política, más allá de su vinculación partidaria o que quiera devolver favores, no puede de ninguna manera maltratar el derecho a la memoria que tenemos como familiares. Es decir, nosotros ya hemos perdido a nuestros seres queridos, nosotros en muchos de los casos no tenemos ni justicia y lo que nos queda es la memoria. La memoria no solamente para recordar quiénes han sido nuestros familiares, jóvenes, estudiantes, universitarios, que con mucho esfuerzo estaban en la universidad justamente para ser profesionales. Algunos de ellos, la primera generación dentro de su familia, para ser profesionales, para trabajar, para ayudar a sus madres, padres, que no tienen una pensión del Estado, porque ninguno de ellos ha sido servidor público, o ha trabajado en algún trabajo que haya aportado. Entonces, personas que con muchas dificultades trataban de salir adelante. Entonces, si no se toma la molestia de conocer quiénes eran las víctimas, me parece ofensivo pues, que se quiera hablar de ellas o de sus familiares y de los privilegios que señala que tenemos, ¿no? Este énfasis que hace ella de hay que olvidar, hay que pasar la página, hay que mirar para adelante. Ya lo que ocurrió hace 30 años ya es cosa del pasado, ¿no? Que va en contraparte a lo que estás diciendo, ¿no? La importancia de la memoria. Cosa que esta señora, ese concepto parece que es como muy, muy lejano, ajeno a sus Bueno, entendederas. y es una opinión y una posición de un sector de la población que tiene no solamente mucho poder político, que tiene poder económico y que para ellos mucho más fácil sería pues voltear la página, como ella dice. Y nos preocupa, por supuesto, porque estamos hablando de esa falta de respeto al dolor del otro, de cero empatía en un país donde se han violado derechos humanos no solamente como una práctica sistemática desde el Estado entre 1980 y el año 2000, en la época de la violencia política, frente a los crímenes de Sendero Luminoso y del MRTA, que fueron atroces, que todos tenemos que condenar, sino que también ha sido una práctica de nuestros gobiernos democráticos. Hemos vivido el Baguazo, hemos vivido lo de Conga, el Andahuaylazo y las primeras respuestas de los gobiernos democráticos siguen siendo también las violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, lo que todos hemos visto en diciembre y enero de este año, esta respuesta militar feroz del ejército y de la policía para intentar controlar la protesta ciudadana y este estallido social, también ha sido la muerte, también ha sido el crimen. Entonces, en un país donde tenemos una respuesta política, que es mandar a asesinar a ciudadanos y ciudadanas, donde no se les garantiza el derecho a la investigación imparcial con un ministerio público que está desnudándose de tanta corrupción, donde no tenemos un poder judicial con recursos para iniciar juicios. Un juicio de Cantuta va a iniciar este 18 de diciembre, 31 años después. Entonces, ¿cómo podemos pensar que los familiares vamos a voltear la página o vamos a olvidar? Si estos casos siguen vigentes justamente en esa exigencia de derechos, es porque los familiares le dedicamos tiempo de nuestra vida a insistir en la obligación del Estado de investigar y de sancionar. Por eso es que esta magistrada apela al olvido, no solamente para que nos olvidemos de que son peruanos y peruanas que fueron asesinados, sino también para que nos olvidemos de exigir derechos. Y eso es algo que los familiares no vamos a hacer. Nosotros seguimos con ese compromiso desde hace 31 años de hablar en nombre de nuestros seres queridos, porque ellos no tuvieron un juicio, porque ellos no fueron acusados de nada, simplemente fueron asesinados cobardemente por la espalda por este grupo Colina. Y también porque a través de esa memoria también podemos identificar a personajes como esta doctora Luz, que piensa pues que el puesto que el fujimorismo le ha regalado ahora en el Tribunal Constitucional significa también que puede imponer un olvido. Aquí las leyes de amnistía de Fujimori, que diera en el año 95, fueron anuladas y no sirvieron para nada. En realidad,
para que nos olvidemos, simplemente prolongaron la impunidad. Entonces tenemos que decir a esta señora y a quienes piensan como ellos que hacer memoria y esta exigencia de verdad y justicia son parte del derecho que tenemos como familiares, derechos reconocidos también en todos los tratados de derechos humanos, no solamente del Pacto de San José de Costa Rica, que no les gusta mucho, sino también de las Naciones Unidas, ¿no? Y que es un derecho universal para los familiares que tenemos víctimas ya sea de ejecuciones extrajudiciales o de desapariciones forzadas. Y escuchaste cuando hizo este símil con el gobierno de Toledo y la liberación de más de 2.000 terroristas y que no se le puede estar pidiéndole perdón a esta gente para que esté pidiéndole perdón a las víctimas o algo Bueno, así, creo una cosa que... medio enrevesada. Además es un símil No, yo creo que porque los indultos empezaron justamente con el gobierno de Fujimori y la comisión del padre Hubert Lanciers. Esta señora, ¿en qué planeta estaba, no? Bueno, por lo visto no conoce nada de la historia reciente de nuestro país, y menos de esta historia de violaciones a los derechos humanos. Y eso sí debería llenarla de vergüenza a ella, porque está en un tribunal constitucional que tiene que incorporar toda la mirada de los enfoques de género, de interculturalidad y de derechos humanos, que es lo que se exige ahora a nivel internacional y que lo exigen muchos de los tratados comerciales también, para quienes están preocupados en esta crisis económica, en la recesión y en todo el dinero que nos va a hacer falta el próximo año. Entonces sí, creo yo que de ese desconocimiento también se aprovecha porque este espacio público que le regalan en algunos medios de comunicación para despacharse además a su gusto sin que nadie le repregunte, le cuestione, también está desinformando. Y eso no es cierto, es parte de estos mitos que se han creado desde la derecha, desde el fujimorismo, para señalar pues que Toledo fue el que indultó mayoritariamente a terroristas. Hay que recordar que en los años 90 se creó toda esta política de brindar información a cambio de libertad para quienes eran acusados de ser de Sendero Luminoso. Y la gente era obligada a dar nombres, creo que había un mínimo de 10 nombres, para poder ser liberados. Y estas personas, pues al final de cuentas, para no ir a la cárcel, señalaban a cualquiera. Y esa fue la razón por la cual tuvimos un altísimo número, miles de peruanos y peruanas en las cárceles, acusados injustamente de ser terroristas. Peruanos que en algunos casos han ganado sentencias judiciales aquí en el país para la reparación civil y el reconocimiento a ese daño que les hicieron y que debe ser parte de la jurisprudencia nacional que esta señora tendría que conocer. Y en ese sentido, creo que hay que desmentirla, porque la comisión del padre Hubert Lanciers fue el que mayoritariamente puso en libertad, como correspondía, a todas estas personas que fueron injustamente acusadas de terrorismo y frente a las cuales el Estado, en alguna oportunidad, durante el gobierno de Toledo, se generó una acción de pedido de disculpas públicas, como corresponde cuando se violentan derechos humanos. Pero por otro lado, debo decirle también a la señora que no le preocupe que nosotros estemos pidiendo que alguien nos pida perdón. Para mí eso no me quita el sueño. Yo no necesito ni que Fujimori ni que los miembros del Grupo Colina nos pidan perdón por los crímenes que cometieron. Ese sería un pedido de perdón totalmente hipócrita, que no sale del corazón ni del reconocimiento del daño que nos han causado cuando a la menor oportunidad nos terruquean o usan las instituciones del Estado para beneficiarse indebidamente. Yo lo que espero es que se haga justicia, y la justicia de nuestro país, que está de alguna manera representada por el Poder Judicial, ha determinado que Fujimori es culpable por los crímenes, delitos de corrupción y los crímenes de violaciones a los derechos humanos, y le impuso una condena de 25 años de cárcel. No hemos sido los familiares que nos movemos por el odio, la venganza, como algunos señalan, sino el Poder Judicial, quien ha determinado la responsabilidad de Fujimori, como ha determinado la responsabilidad de Montesinos y de otros miembros del Grupo Colina. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo que se respete, y que si en algún momento, por algún tipo de enfermedad grave, terminal, algunas de estas personas tienen que beneficiarse con el indulto humanitario, pues que se haga un proceso correctamente llevado, que se presenten los documentos, que se sustenten y que salgan en libertad
como corresponde, no atropellando las No, normas, no al caballazo. negociando políticamente al caballazo y además dando este mensaje de que somos diferentes ante las leyes como ciudadanos y ciudadanas. Algunos tienen privilegios, que no tienen que hacer ningún trámite, que no necesitan tener razones legales o médicas, simplemente se benefician pues porque tienen a los amigos o a los afiliados políticos en estos puestos. Eso es lo que estamos exigiendo, que haya un respeto a todo el sistema legal por el cual funciona nuestro país y sostiene también nuestra propia democracia, ¿no? Entonces, quienes señalan pues que no se respeta la democracia, bueno, son ellos mismos que no empiezan por respetar las propias normas y los propios tratados, ¿no? Y eso sí pone en riesgo no solamente a los casos de violaciones a derechos humanos, porque este puede quedar como un antecedente para que muchos se beneficien indebidamente y esa obligación del Estado simplemente queda desconocida, ¿no? Sino también a cualquier otro caso que pueda llegar al propio sistema interamericano. Han llegado muchos casos de trabajadores despedidos, por ejemplo, y que el Estado también tiene obligación, pues, de reconocer el daño causado y de reparar a esas víctimas, ¿no? Entonces, sí creo yo que la dimensión de esta decisión irresponsable nos tiene que preocupar a todos y todas como país, porque quedamos, pues, frente a un sistema legal debilitado y sin un sistema de protección de derechos humanos, ¿no? A nivel latinoamericano. Una última cuestión, Gisela. Otra frase idiota, mezquina y miserable de esta magistrada, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional fue: hay que dejar de odiar. ¿Qué le dirías tú sobre esto, sobre esta frase? Bueno, pues que cuando se exige justicia no tiene nada que ver con el odio. El odio, si es que nosotros tuviéramos, y yo lo digo, lo he dicho desde hace muchísimos años, yo en lo particular, ni mi familia, que es una familia muy creyente y muy católica, no sentimos ni guardamos odio ante nadie, y lo decimos con total transparencia. Si tuviéramos odio, pues nos hubiéramos organizado de otra manera, no poniendo nuestras denuncias ante la Fiscalía o el Poder Judicial, sino también formando nuestro propio escuadrón de la muerte para acabar con todas aquellas personas que nos hicieron daño. Y eso no lo hemos hecho. Lo que nos mueve a nosotros es la necesidad de que se sancionen estos crímenes y de que haya justicia. Esa es la primera motivación. Y por otro lado, el inmenso cariño que le tenemos a nuestros familiares, que no se ha debilitado en estos últimos años, sino que más bien se ha fortalecido, porque es por ellos, por quienes seguimos movilizándonos y seguimos exigiendo derechos. Gisela, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, muchas gracias, Pedro. Fue Gisela Ortiz. Vamos a una pausa y regresamos con otra entrevista. Un agresor puede estar más cerca de lo que creemos. Quitémonos la venda. Continuamos con el programa y vamos a conversar ahora con el actor, talentosísimo actor, Lucho Cáceres. Lucho, gracias nuevamente por estar aquí en el programa. A ti las gracias, Pedro. Bueno, varias cosas. La primera, cuéntanos un poco de esta campaña que me ha parecido potente, impactante. ¿De qué color son tus muertos? Es el título de la campaña, ¿no? Así es. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes han participado? Bueno, la génesis de esto surge con Mario Colán, que es el fotógrafo el que ha realizado las fotos que están circulando, las portadas de casos, ¿no? Parodiando un poco a la revista Cosas, que por lo general su rubro son las frivolidades, ¿no? Y lo que se busca es un poco interpelar, ¿no? A cierta élite capitalina, ¿no? Y de que de alguna manera reaccionen
ante qué hubiese pasado si los muertos no se apellidasen Quispes, Mamanis, ¿no? Y si las muertes se hubiesen dado en la capital, en Miraflores, en La Molina, en San Isidro, y no en las provincias, ¿no? Por eso un poco el nombre de la campaña, ¿de qué color son tus muertos? Y se ha tratado un poco de elegir gente de tez blanca para ver si ahí sí te llega esto que ha ocurrido, ¿no? Te traspasa de alguna manera. Pero fue Mario, ¿no? Junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Los que le dieron forma a esta idea. Creo que surge de don Mario y yo creo, Pedro, que desde nuestro lugar el arte, la música, todo en general está en deuda con toda esta coyuntura, ¿no? Creo que no podemos seguir brincando y bailando en programas, en conciertos y haciendo TikToks y utilizando las redes. Yo considero el arte una responsabilidad y un compromiso desde hace muchos años. Y espero que la indiferencia nunca llegue a mí, porque creo que en ese momento voy a ser parte de esa anomia, ¿no? De esa enfermedad que está sufriendo nuestra sociedad. Y no vivir esa bulia, ¿no? que siento alrededor mío, ¿no? Creo que cuando las normas pierden su carácter regulatorio, a la gente ya no le importa nada, ¿no? Y voy desde lo más simple, ¿no? Me paso la luz en rojo, toco claxon, y esto llega pues hasta, sí, 50 muertos, bueno, pues, ¿no? Yo he escuchado comentarios como, ¿qué hacían ahí? ¿No? De hecho, no tenían nada que ver con las protestas, sí, pues, pero no debieron estar, pues, ¿para qué se acercaron? ¿Para qué se asomaron? ¿Y tú cómo sabes que no tenían nada que ver? En mi caso personal que me tocó... Qué fuerte, ¿no? Es que esos comentarios tampoco me son ajenos, o sea, puta, ¿qué te puedo decir? O sea, Pero yo veo caer varios a mi alrededor donde ya, ¿no? Llega un momento donde surge, repito el término, esa bulia, ¿no? Parece que quebras en tu voluntad ante todo lo que está ocurriendo. ¿Y qué puedo hacer? Algunos preguntan, ¿no? Entonces, ante ese ¿qué puedo hacer? Para mí, creo que los que hemos participado, actrices, actores, músicos, cantantes, escritores, en esta campaña de qué color son tus muertos, eso es lo que nos toca hacer de nuestro lugar, la parte creativa, ¿no? Más allá de también estar en las marchas y estar donde uno crea que debe estar y que suma, pero en campañas como estas, que la verdad me siento orgulloso de participar porque me parece creativamente especial. súper potente, súper Sí, potente. De verdad súper que potente. los Gracias, felicito Pedro. a todos, porque es Gracias, una campaña gracias. que apela, que te remueve, que efectivamente, si los muertos hubiesen quedado regados en el Won del Óvalo Gutiérrez, ¿no? Ah, En el en el Vivanda Olivar, de Peset, o así sea, es, no habría gobierno, pues, no habría así es, gobierno, habría caído hace así rato es, este gobierno. así Claro, es. como son, como dices tú, Quispes, Mamanis, en Ayacucho, en Andahuaylas, fuera de Lima, ¿no? Es que Pasa seguimos nada. siendo, pues, seguimos siendo una comarca virreinal, ¿no? Y pareciera Muchas que cosas así. Lima es el Perú y el Perú es Lima, ¿no? Y su Entonces, capital, Miguel Dazo. y su capital, Miguel Dazo, lamentablemente, ¿no? Y, y ahora todo lo que es curioso porque ahora cualquiera que tiene un ápice de conciencia social, que te opones a lo que está ocurriendo, somos caviares. Entonces yo Allá ya... ya te dicen ya de frente que es eh, rojo. Yo no sabía que eras rojo. sí, así es. No. Entonces ya queda... A mí me pasa lo mismo con mi círculo íntimo, que me dice, Lucho, pues tú eres rojo. Ya, o sea, ya parece que sí, pues parece que soy rojo, caviar, todo junto, ¿no? Como te digo, basta tener un pequeño acercamiento a ciertas cosas. Yo le decía ayer a un amigo, el día que
que la indiferencia ante lo que ocurre en mi entorno me llegue, creo que ya no estaré en esta ciudad, ¿no? Definitivamente habré partido, ¿no? Pero si estoy acá, mientras yo permanezca acá, no puedo, no puedo. Pero por suerte, Lucho, la indolencia no es contagiosa. O sea, y la cosa irascible, la indignación que producen las cosas que ocurren en el país, mientras que uno tenga esa capacidad de indignación, yo creo que algunas cosas se pueden hacer, ¿no? Yo veo ahorita la agenda del Congreso para miércoles, jueves y viernes, prácticamente para tomar todo de una vez en 3 días, ¿no? Y tú dices, "Oye, ¿y nadie dice nada?". Es que eso es, sería un poco más saludable que no requiera tanto desgaste psíquico y el no aislarte y perder a más de la mitad de amigos y familiares, pero parece que la indignación y la falta de indolencia puede más, por lo menos en mi caso, y me siento muy orgulloso de formar parte de estas 50 personas que hemos iniciado esta campaña y espero que sea la primera de muchas, ¿no? A mí me tocó prestar mi cuerpo para representar a Rosalino Flores, que tenía 22 años, le faltaba un ciclo para terminar gastronomía y recibió 36 impactos de perdigones. 2 meses después, tras una larga agonía, falleció. Y era un muchacho que empezaba, que salió a mirar qué pasaba con su hermano. Y está el video, está grabado. O sea, no hay mucho que refutar, ¿no? Entonces, eso es claramente ante cualquier mirada, es un ajusticiamiento extrajudicial, ¿no? ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes son los culpables? Es lo que hay que establecer, pero está grabado, no se dispara a maniatar, a apaciguar, sino a matar. Y eso no solo ocurrió con Rosalino de 22 años, sino con muchas personas más. De hecho, es la primera detención preventiva ya que ha dictaminado la fiscalía para 2 de los policías que ya están no habidos en el caso de Rosalino, ¿no? En la misma línea de lo que estamos conversando, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Luz Pacheco, en los últimos días ha declarado en Latina Televisión y en RPP, ¿no? Y entre otras perlas ha dicho, hay que dejar el tema Fujimori, hay que dejar de odiar, hay que mirar para adelante, hay un grupo de personas que quieren que esto viva para siempre, se debe olvidar lo que pasó hace 30 años, o sea, hay que olvidar la época del terrorismo, y en RPP fue, o sea, tuvo una frase que a mí sí me pareció brutal y cruel. Las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos tienen privilegios sobre las demás. Una frase realmente de mierda, una frase mezquina, asquerosa, nauseabunda. Hay que pasar la página, olvidar y construir. Tus No, impresiones. es deplorable, ¿no? ¿Qué se puede decir de eso? No sé. Pero se puede sentir rabia, ¿no? O sea que... Es que no, va más allá de la rabia, y para muchos yo creo que eso se puede transformar en un abatimiento, ¿no? Ya si un magistrado del Tribunal Constitucional expresa eso, ¿no? ¿Qué nos queda en un supuesto Estado de Derecho? Pretender olvidar significa repetir los errores del pasado, ¿no? Querer borrar la memoria, porque eso es lo que se pretende. Eso es lo que sostiene la magistrada, lo dice abiertamente, ¿no? Y eso, y un poquito más allá,
algo he leído y he escuchado, pero a veces también trato de cuidarme un poco, ¿no? Trato de ya, sé lo que ha ocurrido, rescato eso, pero Mm. no puedo soplarme todo el discursillo de una persona así, ¿no? Pero también tengo entendido de que habla... ¿Sabes que algo similar, antes de entrevistarte a ti, conversé con Gisela Ortiz, quien fue ministra de Cultura, activista por los derechos Claro, humanos, pero que se le conoce por haber sido la vocera de de las víctimas de la de la Cantuta. cantuta. Sí, su hermano fue asesinado por Mm. el grupo Colín. Claro, y yo creo que es justo ahí cuando llega eso que hablábamos de esta enfermedad social que es la anomia. Ya no quieres escuchar y Mm, simplemente te preocupas de cubrir tu entorno y empiezas a mirarte el ombligo, sí. porque se produce un abatimiento y dices, ¿qué puedo hacer ya? ¿No? Si nada va a cambiar. Y creo que eso es lo peligroso y lo grave, porque ahorita ante ya la destrucción total de la institucionalidad, de los poderes del Estado, los únicos responsables, creo, para que esto cambie, vamos a ser nosotros, la gente, el pueblo, está en nosotros, porque no va a haber quien los detenga, pareciera. Y lo que dice, yo creo que lo principal es eso, no podemos olvidar. Creo que está prohibido olvidar, ¿no? Sobre todo con lo que hemos vivido, con el conflicto armado. Eh, y, y creo que ahorita Alguien te va a decir, somos ¿qué conflicto armado? totalmente, ¿Qué ¿no? guerra Porque interna? total y terrorismo, ¿no? Sí, Cuando yo creo que fue un conflicto armado porque existían tres actores, movimientos subversivos, el Estado y la población civil. Todos ellos conformaron el conflicto armado que vivimos. Entonces, pero yo creo que acá lo deleznable de las declaraciones de esta señora es, no he escuchado muchas similares en los últimos años, mm, ¿no? Pretender olvidar olvidar qué, delitos cometidos, ¿no? O sea, otorgar impunidad, ¿no? Además, eso es burlarse también de los familiares de las víctimas, que dicho sea de paso todavía no se encuentran todos los así restos. es. Entonces, eh, a mí ese tipo de cosas me dan más ganas de seguir en esta brega, ¿no? De seguir en campañas como de qué color son tus muertos, en salir a las calles a protestar, en estar acá conversando contigo. Y hace un rato te decía, sería bueno que haya menos desgaste psíquico. Bueno, Imposible. es el costo. Es el Es costo, imposible. pero el El otro Perú a también. mí me saca de quicio. ¿Qué te puedo decir? Y, y a veces se nos acusa de tantas cosas, ¿no? Como hablábamos, y se nos pone tantos nombres, cuando fácil para muchos de nosotros sería poder seguir Ah, sí, tranquilamente, claro, claro, por supuesto, por supuesto. tranquilamente, Sí, tranquilamente e ignorar, porque yo soy totalmente consciente que mis posiciones o decir lo que pienso, bueno, en el caso de las muertes, para mí esto no es cuestión de ideología, es cuestión de humanidad, ¿no? Pero sin totalmente. embargo, pues, es visto de otras maneras y yo sé que con esto, pues, no voy a ser un muñequito ideal para una campaña publicitaria y seguro se me puede encerrar o vetar en muchos trabajos, pero la verdad me tiene, te lo digo genuinamente, sin cuidado, ¿no? Porque no podría dejar de participar en estas cosas con un cálculo de qué puedo perder, ¿no? O qué estoy arriesgando. No, es algo que a estas alturas de mi vida, a los 55 años, siento esa efervescencia y no puedo ignorar lo que ocurre en mi entorno. Eh, lo más fácil siempre es evadir el conflicto, evitar comprarse pleitos. Por eso me gusta conversar contigo, que tú te los compras. Y eso es importante, es bacán, digamos, ver gente que se compromete con determinadas causas, ¿no? Eso te da cierta esperanza como ciudadano, creo. Oye, hablando de comprarse pleitos, ¿en qué quedó
tu juicio con Magali Medina? Bueno, ganamos en las 3 instancias, el juicio ya acabó, la sentencia está consentida, Ya en ejecutoriada. la Suprema, en Sí, la sí, última sí, ya instancia. es la Suprema, pero hemos ganado contundentemente con sentencias muy firmes en las tres, con un dictamen del fiscal en la Suprema también a mi favor. Si tuviese que resumirlo, Pedro, me siento resarcido. Me siento resarcido y para mí ha sido un soplo de aliento para todo esto que estamos hablando, Qué ¿no? bueno, O sea, qué bueno, creo Lucho. que las cosas, la única manera el único camino que nos queda es accionar. Tenemos que accionar, tenemos que exigir que las cosas funcionen, sobre todo cuando vemos que se vulneran nuestros derechos. No podemos caer en esa pusilanimidad. Esto fue una batalla personal, no como lo que estamos hablando, que ya involucra algo más de nuestra sociedad, y duró mucho, fue una decisión difícil de tomar porque casi nadie quiere enfrentar juicios, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Te encuentras con sentencias adversas cuando pareciera que todo indicase que tú tienes el derecho a tu favor, Sí. He ¿no? escrito un libro así sobre eso. Eh, ¿Ves? Entonces, eso es, me siento resarcido, siento que es una sentencia que deja sentada jurisprudencia, que es lo más importante, ¿no? Sobre el tema de que la libertad de expresión no es irrestricta, ¿no? Y emitir opinión no significa insultar, como lo hizo Ni difamar. ni ¿no? difamar, ¿no? Lo que ocurre es que se vienen normalizando delitos en este tipo de programas hace más de 20 años, Sí. ¿no? Donde un reglaje, ¿no? Nos parece algo común, ¿no? Yo salgo de mi casa, tengo un carro salgo de una reunión en la noche, de un bar, de una discoteca, y tengo un carro que me sigue hasta mi casa, se estaciona, ve con quién entro, ve quién sale al día siguiente, ¿no? Y todo esto, supuestamente, para informar, cuando yo no soy una persona pública, yo no tengo ninguna injerencia en lo que ocurra, no ocupo un cargo público, ¿no? No soy un regidor, no soy un alcalde, no soy un congresista. Entonces, se ha tergiversado lo que es el interés público con el morbo público. Y eso es claramente un reglaje que está tipificado como un delito, porque ¿por qué me siguen? ¿Qué me están investigando sobre qué? Peculado, narcotráfico. ¿Por qué me está siguiendo con una cámara? Lo que pasa es que nadie lo denuncia. Nadie lo denuncia y al no denunciarlo, lo normalizas, ¿no? Yo hago una reunión acá en mi casa y nadie puede venir con un dron o desde la azotea del otro lado grabar lo que está ocurriendo en el interior de mi terraza, así sea abierta, ¿no? Pero eso se ha normalizado, como se ha normalizado la difamación agravada, que es la mentira, el Eso sí en insulto. los últimos años, ¿ah? Sí. Eso sí en los últimos años y desde medios de comunicación, gente que se hace llamar periodista, pero que periodista Nada. yo tengo de astronauta. O sea, nada. Son sicarios, cacógrafos, difamadores profesionales y punto. Y en algunos Total, casos hasta entonces, sicarios, ¿ah? En algunos casos hasta sicarios. claro, y como ejemplo, citemos el terruqueo, ¿no? O sea, el terruqueo es a diestra y siniestra. Sí. Y se nos dice terrucos a todos, ¿no? Desde no decir la época del terrorismo, sino del conflicto interno, del conflicto armado interno, ya, terruco, ¿no? Entonces, pero imagínate, es interesante hacer este parangón porque si cuando tú ves vulnerados tus propios derechos al honor, al respeto, al nombre, que para muchos son subestimados, ¿no? Porque algo que he escuchado mucho es, oye, con tantos casos que existen, como está el país, con la delincuencia, siendo uno de los primeros países en abuso contra la mujer, en violaciones, ¿no te parece que echar a andar el órgano jurisdiccional para un caso como difamación es un poco
Entonces, desde ahí ya hay una deformación, una tergiversación, ¿no? Porque el derecho al honor y al buen nombre es un derecho fundamental. Está amparado en la Constitución. A mí me pueden vaciar la casa y va a ser un golpe tremendo, ¿no? Pero yo lo recupero, lo vuelvo a comprar de alguna manera. Cuando mancillan tu honor, es bien difícil, porque te estigmatizan. Y Me eso vas a siempre decir. Entonces lo sabemos. Entonces, ya si uno no acciona ante eso, y lo hablo por mis compañeras, compañeros que trabajamos en esto, que estamos expuestos de alguna manera, si no accionas ante eso, qué vas a accionar ante muertes de gente que no la tiene cercana, que no son familiares, ante las declaraciones infames de un miembro del Tribunal Constitucional como esta señora? Entonces ahí caes ya en una enfermedad, que yo lo veo así, lo veo como una enfermedad social, donde ya las normas perdieron el carácter regulatorio y me pueden atravesar. ¿Y qué voy a hacer, digo yo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué demando? Eso lo veo, lo siento esa bulia, ese decaimiento, ya nada va a funcionar. Y creo que es principalmente, te digo, Pedro, lo que más me motiva a luchar, lo que más me motiva a seguir, porque no quiero caer ahí, ¿no? Te Es jode la indiferencia. muchísimo. A veces cuando pongo Por algún eso, por eso post, me cae bien, mi querido Lucho. siempre termino diciendo tu indiferencia es mi motor, ¿no? Sí, sí. Como tu envidia es mi progreso. ¿Ah? Así El es esa. equivalente, el equivalente. Así es, Bueno, Pedro. mi querido Lucho, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te felicito por esta súper noticia que estás comentando hacia el final, que le Y has ganado. lo interesante para terminar es que dentro de Sí. las normas de conducta, ¿no? Para mí la más valiosa es que no puede volver a cometer delito doloso. De lo contrario, se puede pedir la prisión efectiva. Entonces, yo creo que esto pone un alto, ¿no? Por lo menos los 2 años de prisión suspendida, ¿no? Así que ya va a depender de alguien, si alguien desea o ve vulnerado su derecho, iniciar otra acción y bueno. Bien ahí, Lucho, Entonces, ¿ah? Bien ahí. aportarse ¿Ah? bien. Estás haciendo camino. Me parece increíble. Oye, y otra vez felicitaciones por la campaña. Gracias, De Pedro. qué color son tus muertos, porque de verdad que es súper, súper impactante y potente, como te dije al inicio. Nada, te mando Gracias. un fuerte abrazo y hasta Gracias una a ti. siguiente conversación. Un fuerte abrazo. Gracias. Con ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!